Y comenzamos. ¿Voy bien, Belarmino? ¿Arranco yo sobre todo? Bien. Habíamos hablado de para qué la historia, para quién la historia, el sentido de hacer historia, el cómo somos historia en la radio popular. Luego habíamos hablado de las fuentes, de cómo investigarla, dedicamos la sesión pasada, y habíamos decidido que en la sesión de hoy vamos a hablar de cómo contarla. Primera reflexión: dependiendo del material que tienes, encuentras la manera de contarla. O sea, muchas veces va a ser la investigación la que te va a dirigir la manera de escribirla, ¿sí? Dependiendo de qué has encontrado y cómo lo has encontrado, tienes la decisión o impulsa, presiona la manera de escribirlo. Se los explico gráficamente. Hace varios años empecé a trabajar reuniendo documentación sobre el Álamo, la famosa batalla del Álamo. Los motivos originales eran pura curiosidad. Era yo como mexicano, ¿qué sé sobre la guerra de Texas? No sabía nada, pues sabía tan poquito que era casi nada. Toda mi información tenía orígenes de haber leído 3, 4 líneas aquí, Santana perdió Texas, etcétera, etcétera. Y además el resto de la información más sólida que yo manejaba eran las fuentes norteamericanas pasadas por el cine norteamericano. O sea, había visto 3 películas del Álamo, a John Wayne, a Fess Parker. Entonces la reflexión era: ¿cómo es posible que un mexicano culto, como yo me considero a mí mismo, tenga como base informativa sobre un acontecimiento clave en la historia de México, que es la batalla del Álamo y la subsiguiente pérdida de Texas, el cine de Hollywood, chinga? Esa curiosidad empezó a motivar la investigación. Y aprovechando que estaba trabajando en el sur de Texas, empecé a pescar material sobre el Álamo, libros, ensayitos, historias, y el cúmulo de sorpresas me fue haciendo que a lo largo de 6 años recopilara todo lo que encontraba sobre el Álamo, y ya en los últimos años, de una manera más organizada y profesional, ya empezara a buscar. O sea, en la investigación tú vas siguiendo cadenitas. Esto te da una referencia a esto, que te lleva a esto, que te lleva a esto, y vas tirando de la cadena, ¿no? Entonces, entonces ahí mismo en el proceso de investigación pues introduces tus dudas, ¿no? Dices, caray, aquí es muy importante los franceses. Pues, ¿quién era el cónsul francés que había en el norte de México, ¿no? O en el sur de Estados Unidos? ¿Y qué documentación hay en archivos franceses sobre ese consulado? Entonces ya te lleva otra línea de investigación. Es muy importante. Las tribus del oeste de Texas estaba poblado por tribus indias de las que no había información y nadie hablaba, no eran parte de la historia. ¿Qué tribus eran? Pues eran Cheyennes, ¿no? Eran apaches. ¿Qué sabemos sobre Cheyennes y apaches? Que llevaba otra línea de investigación que te abría la puerta de la información que había general sobre estas tribus que estaban en permanente estado de guerra con la colonización mexicana y norteamericana. Y entonces, bueno, te iba llevando por ahí. Pero en el proceso empiezo a encontrar una serie de elementos relevantes que tú dices, esto tiene estrellita, ¿no? Ponle estrellita roja porque aquí hay algo. Muchas veces no puedes definir, cuando vas descubriendo estos elementos relevantes, qué es el algo. En este caso fueron varios algos. El primero de ellos fue haber descubierto una estadística de los que votan la independencia de Texas en una reunión de alcaldes de los principales poblamientos tejanos y quiénes eran. Y empiezo a seguir la ruta de quiénes eran y descubro que, creo que, estoy hablando ahorita de memoria, creo que de 62 que votan la independencia de Texas, 3 son tejano-mexicanos. El resto son norteamericanos y europeos, y muchos de ellos acababan de llegar a Texas. O sea, es como si de repente en esta reunión dijéramos, compañeros, vamos a votar la independencia de Nueva York, ¿no? Levanten la mano los que estén a favor. Pues,
Más, para que ganemos los que queremos la independencia de Nueva York. Vale. Era igual de delirante. Entonces uno dice, espérame, aquí hay una trampa histórica monumental, que es la independencia de Texas la votan los no tejanos. Entonces la pregunta es cómo era la Texas de entonces, cómo eran las colonias, las comunidades, las pequeñas ciudades que hay en Texas, quiénes vivían en ellas. Entonces esto te abre una ruta de investigación, pero sobre todo te plantea un problema, que es la independencia de Texas no la votaron los tejanos. Entonces ya estás ante un hecho mayor en la historia. Segundo, empiezas a trabajar y descubres que el mito tejano, que se puede resumir en, recuerden el Álamo, la famosa frase que luego se diría, que repetirían en San Jacinto cuando caen sobre Santana y lo derrotan un par de meses después, o que se repite históricamente a lo largo de la historia del imperio norteamericano, tiene un peso político enorme, pero enorme. Ahí están grandes escritores, historiadores detrás de la frase, una y otra vez. Y entonces entras en buscadores como Amazon y descubres que hay 230,000 entradas o 80,000 entradas para libros que tienen que ver con la independencia de Texas en inglés. Libros, cómics, folletos, películas, ¿no? Y entonces te pasas al buscador de la Gandhi y descubres que hay 3 entradas sobre la palabra el Álamo. Y 2 de ellas corresponden a un compa que se llama Antonio Álamo, que escribe libros de autosuperación. Entonces, espérame, lo que para México es una nota de pie de página perdida en la historia, el olvidémonos del Álamo, ¿sí? Y por lo tanto de la guerra de Texas, y por lo tanto de la pérdida de Texas, y por lo tanto de la anexión de Texas a Estados Unidos, y por lo tanto de la guerra contra los gringos, y por lo tanto de la pérdida de la mitad del territorio nacional, para los norteamericanos es una formulación que constituye la columna vertebral y el corazón del diseño imperial. Más reflexiones sobre el Álamo y Texas que sobre la batalla de Okinawa, la famosa levantada de la banderita, que sobre el día D en Normandía, que sobre el discurso de Lincoln en Gettysburg, chinga, ¿sí? Que sobre Washington cruzando el Delaware durante la guerra de independencia contra los británicos, que más referencias sobre el Álamo que sobre los colonos recibiendo de Pocahontas los guajolotes para poder comer, ¿no? Entonces, no mames, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que un hecho que es tejano, no norteamericano, que es una derrota, constituye el corazón del proyecto imperial, de la mística imperial norteamericana, del corazón podrido del imperio norteamericano? Y empieza a descubrir cómo se levanta este fraude histórico. Se levanta sobre un concepto, solo uno, no tiene muchos más para levantar, que es el heroísmo de los defensores del agua. Bueno, mientras estoy investigando la verdad de lo que pasó, Santana que sale desde México, cómo fue la independencia, cómo se refugiaron en el Álamo y en otra pequeña ciudad en el oriente de Texas, cómo toman San Antonio, ¿no? Mientras voy siguiendo esta historia, voy también siguiendo la historia de cómo se contó. Y descubro en esa medida 2 cosas. Una de ellas es la construcción, en los primeros años que siguen posteriormente a los sucesos del Álamo, de una colección de material mítico sobre el heroísmo de los defensores. Y descubro otra cosa, la batalla del Álamo dura 1 hora y media y no queda uno solo de los defensores. Entonces la pregunta es, ¿quién está testimoniando esto? Entonces reviso las fuentes mexicanas y descubro que los testimonios son interesantes, pero no demasiado profundos, no le dan demasiada trascendencia a la historia. Y descubro las fuentes norteamericanas y descubro todo un proceso de creación de fuentes, ¿sí? Por ejemplo, niño que estaba en el Álamo y que tenía 6 años, y que estuvo metido durante la 1 hora y media que dura el combate, estuvo metido detrás de unos trastes al lado de la iglesia con su mamá, la capilla que había en el Álamo. Y que al paso de los años tiene una memoria retráctil, quiere decir que cada vez recuerda más. O sea, cuando tiene 20 sabe mucho, cuando tiene 30 sabe un chingo, y cuando tiene 80 años, puta, sabe todo sobre lo que pasó, ¿no? Lo que hablábamos la pasada sesión sobre la falsa memoria. Pero la prensa lo convierte en verdadera memoria. La señora que estuvo en el Álamo
y que le dieron una pensión y que ella vio cómo muere David Crockett y vio cómo muere Travis. No más que a la hora de la verdad, señora, salió una tregua que hubo 3 días antes, por lo tanto no estaba ahí, y sin embargo se vuelve frente. Y esta ya es maravillosa porque es la viejita con la memoria recuperada más grande del planeta. Sus últimas entrevistas que les dan los 90 años, lindísima la viejita, son gloriosas. Ya sabía de qué color traía la esclava uno, y bueno, un nivel de precisión en la memoria verdaderamente notable. Los que se salvaron, pues no hubo, pero hay como 4 que dicen que se salvaron. Entonces la demostración, dicen cosas verdaderamente extrañas, como la batalla fue de día, no, la batalla fue de noche, se produce antes de amanecer, ¿sí? Pero ellos la vieron de día, pues, y evidentemente no estaban ahí. La viuda de otro. Entonces toda una colección de testimonios que sustentan la heroicidad de los personajes del Álamo es fraudulenta, ¿sí? Entonces esta colección dice que las 3 grandes figuras del Álamo, Travis, Bowie y David Crockett, murieron heroicamente. En algunas ya los datos de qué tan heroicamente son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, las primeras versiones de cómo muere David Crockett es, y su cadáver estaba rodeado del de 11 mexicanos. En la segunda versión eran 17, en la tercera versión eran 25. Un historiador norteamericano muy serio que trabajó en el Álamo dice, era como el camarote de los hermanos Marx, cada vez entraba más gente y no salía, pero además tenía un fusil de un solo disparo. Entonces, en teoría, y así pasa la historia, y los primeros grabados que ilustran el Álamo, porque hay toda una iconografía soportando la propuesta de la heroicidad, pues se dedicó a batear, como si batearan, ¿no? Se bateaban mexicanos, soldados mexicanos. Para esto había informaciones contradictorias divinas, que Crockett no había muerto, sino que se había ido y había dado a Guadalajara, donde estaba trabajando en unas minas. Incluso hay una investigación del Senado norteamericano para ver si es cierto que Crockett está vivo a petición de un hijo suyo. Bowie, que estaba sufriendo una terrible fiebre, neumonía, que ha pasado la historia porque se dice que es el creador del cuchillo Bowie, ¿no? Cuchillo que luego se hizo el gran negocio del mundo haciendo cuchillos Bowie. Todos los rancheros del sur de los Estados Unidos tenían su pinche cuchillote Bowie, que era de acero como el de Damasco. Y bueno, era un pinche rollo mitológico verdaderamente espantoso. Pinche Bowie tenía una neumonía y estaba ahí tendido en un catre. Probablemente cuando se inicia el asalto mexicano ya estaría muerto. Y sin embargo, y llegan los soldados mexicanos que entran a degüello, además, porque la orden de Santana es no hay heridos, aquí solo hay muertos, ¿no? Se respetan solo las mujeres, los niños y los esclavos negros. Entonces, entran a degüello y ahí lo asetean a Bellotenatas, pero en teoría tenía 2 pistolas y se había defendido de haber matado quién sabe cuántos mexicanos. Son pistolas de un solo tiro. Si estás ahí muriendo de disentería, ¿cómo chingados las recargas? ¿Sí? Era totalmente fraudulento. Y Travis, que es el gran héroe guapito del Álamo, fue el primer muerto porque dijeron los mexicanos, salió corriendo, se subió, se asomó y le pegaron un tiro en la frente, ¿no? Bueno, pues la heroicidad no se sostenía, pero además en los últimos años habían empezado a aparecer informaciones muy sólidas sobre que Crockett no había muerto en combate, sino que se había rendido. Y había dicho que él nomás estaba pasando por ahí y que Santana ordenó su inmediato fusilamiento. Total que se te desmoronaba todo el aparato de la heroicidad. Pero contra esto surgía la contramáquina de la heroicidad. Y entonces resulta que el tema bélico más tratado en la historia del cine norteamericano por Hollywood es el Álamo. 26 películas, de las cuales vi 22, estoy hasta la madre de ver películas sobre el Álamo, malas todas, ¿no? Y poco serias en materia histórica. Entonces había una construcción mítica, por un lado, de un poder endiablado, un vacío de información, y luego las historias periféricas, los negocios que se hicieron en los años 70 vendiendo falsos documentos del Álamo, las historias de los que tenían un club de mediums que veía a los fantasmas del Álamo y se reunían a ver los mediums, los que vendían cucharitas de peltre con la imagen del Álamo, los museos del Álamo, el Museo del Cañón de González. Entonces llega un momento en el que el material que tenía en las manos me indicaba una ruta de narrativa, que era cuenta la historia de lo que pasó.
pero no dejes de contar la historia de cómo se contó. Entonces me vi obligado por la investigación a escribir el libro de una cierta manera, que es capítulos muy cortos de 3 tipos. Unos capítulos eran notas biográficas de algunos personajes para explicar quiénes eran, que eran muy importantes, sobre todo en el caso de los 3 héroes del Álamo, porque te permitían... ¿No se oye hasta atrás bien? 3 capítulos muy cortos que me permitían, capítulos muy cortos, unos de ellos de notas biográficas que me permitían establecer quiénes eran los héroes del Álamo, sobre todo, aunque hay otros capítulos biográficos sobre Santana, etc. O sea, un poco capítulos de creación de personajes, de tal manera que el lector vaya sabiendo quién es este personaje que incide en esta parte de la historia. La segunda parte eran capítulos que seguían cronológicamente lo que había pasado, vistos desde 2 lados, el norteamericano y el mexicano, ¿no? Entonces ibas contando el Álamo, la hacienda, la insurrección, la batalla por San Antonio, cómo lo toman, bla, 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 hasta el final, que es la derrota de Santana en San Jacinto. Y luego un tercer tipo de capítulos que eran la historia de las películas, la historia de los falsificadores, la historia de los falsos testigos, intercruzados en el material. De tal manera que el lector, yo pensaba, iba a poder ir siguiendo al mismo tiempo 3 perspectivas: lo que pasó, cómo se contó y quiénes son los personajes que ejercieron o que ejecutaron o que jugaron el papel clave. Era un típico caso de cómo las fuentes te dominaban la manera de contarlo. Podía haber elegido otras maneras de contar el Álamo, podía haber seguido a Santana y contar el Álamo con Santana como personaje central, pero no me interesaba. Podía haberlo seguido a partir de Urrea, uno de los generales mexicanos, el menos perverso de los generales mexicanos, pero no iba por ahí. Podía haberlo contado a partir de los supuestos héroes del Álamo. Podía haber contado la historia de cómo el Álamo se contó, y el hilo narrativo no era qué pasó, sino cómo se contó. Entonces en el qué pasó iba contando al mismo tiempo, pero dentro del qué pasó, lo que se contó. Pero no me gustaba. Al final yo pensaba que estas 2 ideas claves que tenía que transmitir el lector, bueno, aparte de la información sobre lo sucedido, me ayudaba más este esquema de mesa de 3 patas en el que había buscado. Con una misma investigación puedes elegir 1001 maneras de contar. El problema es qué manera es más eficaz, o más interesante, o más sabrosa, o las 2 cosas al mismo tiempo para lo que quieres contar. ¿Sí? No hay mancha de rigor en una u otra manera, pero sí hay problemas. Que es, no puedo contar esto aquí, en este capítulo, porque si cuento aquí en este capítulo estoy adelantando demasiada información que el lector todavía no tiene para contrastar. Y como no tiene información para contrastar, se lo dejo flotando en el aire. Entonces para escribir este capítulo tengo que esperar a que haya contado lo que pasó, o sea, por aquí a esta altura lo puedo contar. No puedo introducir 3 personajes al mismo tiempo, porque el lector se encamota, tú le das demasiados personajes pegados a un lector y este lector no alcanza a distinguirlos. Entonces, ¿quién es quién? ¿Cuál de los 2 es cuál? Entonces tienes que ir dosificando la entrada de los personajes en el momento clave de la historia, pero al mismo tiempo no amontonándolos. Entonces tienes que decir, bueno, este personaje puede entrar aquí, este personaje puede entrar aquí. Entonces encuentras que narrar no es un problema de sentarse a escribir. Narrar es un problema de montaje, ¿sí? De edición cinematográfica, de montaje narrativo, de ordenar la manera como lo vas a contar. Y luego el estilo. Puedes optar por un estilo muy rigurosamente, aparentemente académico, de notas de pie de página, etc. Yo prescindí de él. Reduje toda la información bibliográfica de las fuentes a unos capítulos finales donde digo de dónde saqué cada parte de la historia. Entonces hice una bibliografía tematizada en la que dice, para la esclavitud, pues estos textos, para el rollo de este personaje, estos textos, para el rollo de, y hice una larguísima, se come 14 páginas del libro, la bibliografía y el uso de las fuentes.
Y opté por capítulos muy breves, escritos de la manera más ligera posible, menos barroca, aunque a veces me pasé y algunos lectores me han condenado diciendo que chingado, te metiste en un debate sobre cuántos cañones había en el Álamo, que es intrascendente, lo hubiera reducido una nota de pie de página y hubieras avanzado más. Pero me parecía importante en una historia en la cual hay tanto fraude informativo, aplicarle el máximo rigor informativo al texto. Entonces, escribir no es sentarte y teclear. Escribir es estructurar, montar, elegir, organizar la información para contarla y luego contarla. Bueno, hoy y mañana yo creo en lo que hay que concentrarse es en exprimir a Paco, porque me vale gorro que sea mi amigo hace 41 años y que sea medio mi patrón. Ay Dios, 40, algo más de 40, porque el 41 algunos recordarán. Bueno, pero como yo soy francés, 41. No, yo no creo que haya vivo alguien que trabaje tanto y de tan diversa manera, de tan rica manera la historia como Paco. Estoy diciendo, son palabras mayores que apenas ahora, después de los 41 años soy francés, estoy diciendo, bueno, entonces sí habría que exprimirlo porque, por ejemplo, en el Villa, él me dedica ahí, ¿no? El Villa a 2, ¿no? Y dice, porque yo he pasado todas las semanas por su casa, por lo menos una vez, desde luego, porque me iba contando cómo las iba haciendo. No está sistematizado o reflexionado quehacer, ¿no? No hablo del quehacer de Paco, del quehacer de un montón, ¿no? De grandes cronistas de la historia, historiadores, contando, ¿no? Habla en términos de narrar. Entonces, bueno, sáquesele el mayor provecho posible durante este día y mañana. Y bueno, entonces yo ocupo el menor tiempo posible y intentaré servir de puente para con él, ¿no? Paco desde el principio, Paco declaró anteayer que la influencia mayor que recibió en este sentido fueron el periodismo, ¿no? Fue el periodismo o la literatura dedicada a la historia, ¿no? Se habló de Mailer, ¿a quién más? A Kapuscinski, ¿no? De John Reed. Eso, cuando yo lo conocí, que teníamos plantear y yo también pretendía escribir, lo primero que me llamó la atención es que Paco salía, yo para entonces había sido, digo decirles una cosa terrible, pero bueno, fui en aquellos tiempos de la zona rosa, me pasaba yo el día en la zona rosa, era una cosa terrible. Entonces sí puedo decir, no sé, ¿qué le vamos a decir? Lo que puedo decir es que conocí a toda esa generación que se estaba, ¿no? De jóvenes que estaban empezando a ser jóvenes escritores mexicanos los escuchaba sobre todo, ¿no? Porque eran algo mayores que yo. Cuando conocí a Paco me sorprendió porque Paco los demás eran muy lineales o eran muy lineales, en fin, ¿no? Eran muy estructurados, ¿no? Seguían como líneas. Y Paco, y yo no lo conocí, o sea, mi relación con Paco no es una relación literaria, ¿no? Es una relación de otro tipo, hemos sido amantes durante todo este tiempo sin que se sepa. No, pero no ha sido una relación literaria, quiero decir, o sea, yo no me puse a platicar con Paco más que creo que una que otra vez, ¿no? De literatura. Pero lo veía, por ejemplo, cuando entramos a un centro de investigación del movimiento obrero mexicano, su capacidad para resolver, ¿no? Y esto venía mucho de esto, del periodismo y de otras cosas, como por ejemplo,
creo que John Dos Passos, un escritor norteamericano de principios del siglo XX, ¿no? Que es muy novedoso, ¿no? En su tiempo, porque rompe mucho la narración, ¿no? La recorta, mete noticias de periódico, tal. Bueno, Paco siempre encontraba, efectivamente, tenía la virtud de encontrar un tema y el tema, por complicado que fuera, con esta capacidad de poder cortar, o sea, de no tener una visión lineal, ¿no? De no tener estructuras fijas. Entonces él decía, la historia no tiene que ser narrada cronológicamente, por ejemplo, por necesidad, ¿no? En fin, se puede ordenar según lo que él dijo, verdaderamente sí es de lo más justo, se ordena según la necesidad, ¿no? Pero eso se ve muy, muy claro en el caso de Paco. Y Paco además, bueno, aparte de esto, es que es también peculiar porque no solo escribe ensayo, crónica, reportaje histórico, sino que escribe también novela histórica, ¿no? Entonces digamos que cubre como el amplio panorama, por eso hay que sacarle partido. Ya se me fue una idea porque el alemán anda suelto pero bueno, entonces yo encontré, y en buena medida, en parte gracias a este contacto original con Paco, yo sí solo sé escribir, bueno, es un decir, solo sé escribir de una manera, ¿no? Que es, por eso llamo al taller ese que voy a dar Madre Crónica, ¿no? Y a la madre crónica, dentro de la madre crónica, una cosa que llamo madre viñeta, ¿no? Pero esto es un problema personal, y sin embargo voy a hablar un poquito más de la madre viñeta, ¿no? El problema personal es que mi cabeza funciona muy mal, ¿no? O sea, se cruzan los cables ahí terriblemente porque todo el tiempo estoy haciendo unas preguntas verdaderamente muy raras, ¿no? Estoy preguntando por las atmósferas, los olores, ¿no? Los colores, o sea, las sensaciones. Entonces, por eso, por ejemplo, no puedo escribir ficción, ¿no? Porque yo empiezo con una ficción y entonces ya hay tal personaje, ¿no? Está sentado en la fuente, pero no puedo seguir al siguiente acto del individuo porque hay que penetrar en la cosa no solo del individuo, sino de la fuente y de la agüita y de la madre que te parió. Entonces aquello es una cosa, bueno, entonces lo que me pregunto por muchas cosas, ¿no? Suelo hacer, por ejemplo, lo que es El Cuerno de la Locura, es este libro que algunos consiguieron, que era el único que se podía conseguir y ya se agotó, que es esto de Cuestión de Sangre, ¿no? Pues Cuestión de Sangre era en principio el batallón de San Patricio, pero no, porque es la intervención estadounidense. Más luego, preguntémonos, ¿no? Porque vamos preguntando, ¿y de quién eran realmente sus territorios? ¿Eran de México? No, eran de las naciones nómadas en términos reales, en términos formales sí, en términos reales no, eran de las naciones nómadas del suroeste de los Estados Unidos. Entonces hay que preguntarse por el batallón San Patricio. Y el batallón San Patricio no lo entiende uno, como dije el otro día, sin la historia de Irlanda. Luego hay que irse a la historia de Irlanda, toda ella desde luego, para entenderla desde el meritito principio. Y luego hay que conocer la cosa de la emigración hacia los Estados Unidos. Bueno, la papa, bueno, la historia de la papa, una cosa así no se emplea, ¿no? Toda la literatura, porque además ya se va uno ya. Pues bueno, el caso es, entonces, pero además para entender a las naciones nómadas del sureste de los Estados Unidos, cuidado, porque si yo nomás me clavaba sobre ese numerito, iba a seguir apoyando la idea de que son naciones bárbaras, ¿no? De que todo lo que queda al norte de Mesoamérica son naciones bárbaras, pero no, porque la costa del estado, entonces Paco, sí, y el Paco, ¿no? Y de pronto decía, pero qué carajo,
¿qué hacen los popolucas en esta historia? No, mira, Paco, es que los popolucas, ¿no? Sí, los popolucas, estamos hablando de la sierra, ¿no? Del sur de Veracruz, ¿no? Los popolucas, ¿qué coño hacen los popolucas allí? Es que deja que te explique, no está chingado. Bueno, sí las veré bastante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que la madre viñeta para mí, ¿no? Es un relato, es digamos casi un cuento, ¿no? Que tiene una dimensión entre 1 y 4 o 5 cuartillas, ¿no? En la que cuento una historia, o sea, que cierro, ¿no? No necesariamente tiene que ser lineal. Y luego el problema está en que estas, como cada viñeta es de cada una de estas 2000 cosas, ¿no? Que investigué, es ahora júntalas, hijo, ¿no? Bueno, es un problema. Pero, en fin, ya nomás quería dejar testimonio de cómo le hago y de paso hacer, entonces, por lo tanto, sí presumo que de crónica sí le sé, ¿no? Entonces, bueno, está la invitación al taller de crónica que empieza el lunes, ¿no? Y hay un texto que está en esa larguísima dirección de web, ¿no? Para los que quieran ir para los que estén interesados en el taller. Y ahora, bueno, antes de que expriman a Paco, y yo les oigo a que expriman a Paco, nada más una cosa, lo que pasa es que hay que partir de lo que Pedro dijo también al principio, porque Paco está partiendo de que ya estamos frente a gente que escribe, ¿no? Que tiene cierta soltura con la pluma, ¿no? Bueno, y una de las cosas que dijo Pedro el primer día es, no se aprende a escribir leyendo, o sea, sí, ¿no? Se aprende a escribir escribiendo. Más aún, yo creo que se aprende a pensar escribiendo. Yo, hasta que no escribo, las ideas no se concretan. Ya una vez que se tiene la disciplina, entonces sí, por ejemplo, ¿qué es lo que ve uno que hace mucho Paco cuando vamos, ¿no? Rumbo a algún sitio a dar una plática, tal? ¿O qué es lo que hice yo hoy, que empecé la jornada a las 12 y anduve en Puro Metro y en el hospital y tal, ¿no? Pues estuve escribiendo todo el tiempo mentalmente, y sí es sorprendente porque consigo uno escribir hasta cuartillas enteras, o sea, en la cabeza. Pero bueno, eso es un problema. El problema, entonces, hay un problema que no es el que creo que hay que tratar, pero que tienen que tomar ustedes en cuenta. El problema esencial es que se pongan a escribir, porque Paco puede permitirse eso porque tiene un manejo de la escritura, pues, ¿no? O sea, yo hago estructura, le cambio, puedo incluso variar el tono, ¿no? Me puedo volver en algún momento sarcástico y en otro no, porque manejo el lenguaje, o sea, manejo la escritura, pues, ¿no? Entonces, bueno, paro y expriman la parte. Dos aclaraciones. Un chiste de Belarmino que no entendieron, que es el alemán que tenemos dentro, se refería a Alzheimer, ¿sí? Y el segundo, no hemos sido amantes, yo fui su pinche casero hace 41 años, eso es todo, ¿sí? Hasta ahí no hemos llegado, somos machos calados, como decía un compañero. La definición de macho calado fue aquel que fue gay durante un rato y no le gustó, pues. Retomando el concepto, es cierto, estamos brincándonos el ABC y estamos en el C todo el rato. El C es técnicas de montaje, cómo narrar, y el A es cómo demonios poner palabras juntas para que tengan coherencia. Pero ahí sí no podemos sustituir un taller de historia por un taller de literatura, de creación literaria básica, ¿sí? Van a tener que buscárselo por otros lados los que quieren escribir. Y es cierta la reflexión de Belarmino, se aprende a escribir escribiendo. Y también es cierta, la palabra construye la idea motiva la palabra construye la idea. Cuando cobran corporeidad las ideas al ser escritas y reducidas a una frase contundente, entonces la idea se aclara, se percibe. Si ustedes registran nuestras conversaciones en grabadora, descubrirán la enorme componente de cantinfleo que tienen.
en el buen sentido de la palabra. Este es un país donde el cantinfleo se ha construido en lenguaje y algunos no saben nada más que ese. Los políticos priistas se caracterizan porque solo saben cantinfleo, no hay un solo concepto sólido en lo que dicen. Y el cantinfleo consiste en abrir continuamente puertas verbales que no van a ningún lado. Entonces, por ejemplo, yo venía, pero no, claro, los tenderos no son culeros todos ellos. Y entonces mi abuelita ya me había dicho, no, pero mi abuelita lo que pasa es que tenía el novio, pues era lechero, claro, pues sí, ¿no? Entonces, toda esta especie de puertas que no van a ningún lado, que arman el cantinfleo, de ideas que no se cierran, de conceptos que no se entrelazan, ¿no? Constituye más una retórica nacional. Vamos a hablar lo más que podamos para decir lo menos que podamos. Nosotros tenemos una culpa pequeña en esta lógica, pero forma parte de la oralidad. Cuando tienes que precisar y convertir en palabras, tienes que verbalizar. O sea, lo que estás observando tiene un valor de impacto emocional, racional, descriptivo, pero solo al ponerlo en palabras se precisa, ¿sí? Ese olor era, y en chinga buscando el adjetivo. Un escritor malo, uno regular y uno bueno trabaja con un diccionario al lado, y si el mejor diccionario que puede, y sobre todo trabaja con un diccionario de sinónimos. Hay 1000 formas de encontrar palabras encadenadas que significan lo mismo, pero que enriquecen de una cierta manera el matiz. El español es un idioma de una gran riqueza, y hoy cuando lees a la mayoría de los autores que practican ciencias sociales, pues son autores que tienen 4000 palabras sacadas del gíglico. Cortázar llamaba gíglico al idioma incomprensible, especializado. Es un poco el idioma de los médicos que hablan para sí mismos y no hay nadie que entienda qué dijeron. Este idioma especializado manejan 3.000-4.000 palabras, infraestructura, pero a fuerza de estarlas repitiendo son palabras que van perdiendo contenido. La reiteración mata el contenido, como bien sabe. En este país nos han matado palabras como patria. Después de que la dijeron 16.000 veces en el vacío absoluto, la palabra deja de tener significantes, y para recobrarla hay que reconceptualizarla, ¿sí? Entonces, así la cosa. El problema es cómo verbalizar, o sea, cómo volver palabras lo que queremos decir, los pensamientos abstractos, las sensaciones, ¿no? Sí, los antes digas, lo pago. Uno, es que es una recomendación, los diccionarios de sinónimos a mí me parecen generalmente muy malos, ¿no? Pero hay unas cosas que se llaman diccionarios ideológicos, que son diccionarios diccionarios donde uno va a buscar, o sea, uno tiene la palabra, ¿no? Y no quiere usar la misma, pero a veces sirve también porque uno se aproxima a la palabra, pero no es, ¿no? Entonces, ¿cómo la encuentro? Entonces, bueno, encuentro la palabra, no se caramba. En fin, esa es una recomendación. La otra es relacionada con lo que Paco, por ejemplo, si está hablando de una batalla, me da mucho asco el individuo, tiene una cantidad de libros ahí, ¿no? Sobre fortificaciones, tal. Si es de barcos, ¿no? Tiene ahí una cantidad de libros que ya no dice uno, está sobre la popa del barco, ¿no? No, ¿en qué parte exacta de la popa del barco? O sea, este tipo de material, este tipo de cosas ayudan mucho, ¿no? Entonces, en esta lógica, el problema no solo es montar el material a partir de la investigación, ordenarlo de tal manera que lo cuentes, sino que además el problema es cómo escribirlo, cómo contarlo. Y ahí tiene que ver algo que es prácticamente indefinible, y me molesta usar conceptos vagos, que es el tono. ¿En qué tono lo cuento? ¿Sí? Uso adjetivos para ejemplificarlo. Lo cuento en tono de farsa, lo cuento en tono de comedia, lo cuento en tono de realismo simplificado y estricto, lo cuento en tono de rigor frío absoluto, desprovisto de adjetivos, puros hechos, lo cuento entre lo subjetivo y lo objetivo, me hago preguntas sobre lo que está pasando, comparto con el lector mis dudas, no las comparto, dejo que el lector... Entonces, esta es otra decisión que hay que tomar a la hora de escribir. Muchas veces el lector no sabe por qué está siendo conmovido, y es que encontraste el tono en que contarlo que lo sacudiera. Hace años me encontré una historia que me parecía fascinante. Era
una historia que además había poquísima información en español sobre ella. Además de origen alemán, yo no hablo alemán, entonces tuve que usar a un viejito austriaco que estaba en aquellos tiempos muriéndose en el sanatorio español, el señor Porille, y yo iba y me traducía textos del alemán y yo tomaba notas. Es la historia de Max Holz. Max Holz, al que yo llamé el Robin Hood de la Revolución Alemana y cuya historia está recopilada en un libro que se llama Arcángeles, me parecía fascinante. Era la historia de un cuate que hacía todas las cosas que hacía Robin Hood, pero en los años 20, y era además héroe del proletariado. Era el obrero industrial convertido en el Robin Hood. Robaba bancos, repartía a los obreros, se aventaba desde el techo de un salón de banquetes, colgándose de la lámpara, asaltaba, destruía una estatua a punta de pura pinche dinamita porque le cagaba el güey que estaba en la estatua. Y además tenía una historia trágica, porque sería traicionado por el Partido Comunista, se exiliaría en la URSS, los estalinistas tratarían de matarlo, pediría a los nazis permiso para regresar a Alemania y terminarían asesinándolo en un supuesto accidente. Este Robin Hood de la Revolución Alemana. Entonces, conforme leía, yo decía, la madre, qué personaje más fascinante, ¿no?, para contarlo. Y reuní la máxima información posible que pude sobre él, sobre lo que él había hecho y los momentos en los que había actuado. Él actúa entre los momentos entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la descomposición, el surgimiento de la República de Weimar y su descomposición, y el auge del nazismo. Esos 15 años de historia de Alemania, 16, 17 años de historia de Alemania. Y a la hora de escribirlo, me planteé un problema moral, que es por qué la pequeña burguesía tiene épica y el proletariado no. Y este pinche problema me quitó el sueño noches y noches. Es que es fácil la épica de la pequeña burguesía, ha sido retratada literariamente una y otra vez. La épica de la pequeña burguesía es la heroicidad individual, ¿sí? Es el caballero andante, es el bandolero, es el aventurero, ¿no? Y está registrada en la literatura una y otra vez la épica, ¿no? Épica en el sentido de... ¿Alguien trae un diccionario para ver la definición exacta de épica? ¿Ven para qué sirven los pinches diccionarios? Pica épica. ¿Qué definición te dan de épica? Bueno, mientras la encuentra, la épica pequeño burguesa, romántica, liberal, era fácil, estaba en todos lados, la habíamos vivido una y otra vez. Pero esa masa anónima que la literatura de la izquierda ha manejado, el proletariado, la clase obrera, los trabajadores, que solo se expresan en colectivos, no en individualidades. Entonces, los trabajadores tomaron la fábrica. Sí, la habrán tomado los trabajadores, pero el carnal Belarmino además lo hace poca madre, rompe la épica proletaria, la abre a fuerza de individualizar a la gran masa proletaria. Entonces, el güey que sí, tomaron la fábrica, pero alguien tuvo que ir y tener los huevos de jalar el pinche vato, y fue Agapito, y entonces Agapito era de Zacatecas y era Visco, y entonces Agapito el Visco corrió, o sea, construye personajes que permiten alterar la visión de masa anónima, épica. Perteneciente o relativo a la epopeya o a la poesía heroica, o dicho de un poeta cultivador de este género de poesía. También propio y característico de la poesía épica, apto o conveniente para ella. Y cuarta sección, poesía. No sirve nada, lo único que sirve es la relación con la palabra heroica, la heroicidad, llamemos a la épica, ¿no? La heroicidad. ¿Por qué no hay una heroicidad proletaria? Entonces, a la hora de plantearme la manera de redactar, yo decía, pues vamos a construirlo con lógica de epopeya proletaria, es la épica, es el Robin Hood de la clase obrera alemana, y dejemos que interactúe con las masas, porque es un hombre de las masas, sale del movimiento, continuamente además está interactuando con el movimiento, llega a las fábricas, participa en las huelgas, ¿no? Entonces, pero veamos la manera de crear personajes, ¿no? Bien, eso le llevaba a toda una pinche teoría literaria, que es la construcción del personaje. No hay narrativa histórica sin personajes históricos. Y tú puedes decidir muchas veces cosas que son complicadas, como por ejemplo, ¿quién es el personaje de esta historia? La batalla de Crécy. ¿Quién es el personaje? Pues el longbow de los ingleses. El personaje de la batalla de Crécy es el arco largo
de los ingleses con punta acerada que permitía perforar la coraza de los caballeros franceses. Entonces, de repente lees a un novelista que no tiene desperdicio, que es Cornwell, ¿no?, que te cuenta la batalla de Crecy, y descubres que Cornwell dedica un tercio de su novela a contar los arqueros ingleses que vivían de cazar venados en los bosques del rey ilegalmente, el arco largo, cómo se creó el arco largo, ¿no? Y toda esta historia. El centro es un dispositivo militar que altera la correlación de fuerzas tradicional de los grandes caballos y las armaduras. Y revisas los libros sobre la guerra en el medievo, etc. Y te vas metiendo en las complejidades de la historia, ¿sí? De tal manera que el héroe proletario pues come todos los días. Y cuando asalta un banco, ¿qué hace? ¿Cómo reparte el dinero? Y entonces las preguntas que te estás haciendo están haciéndose en torno a la construcción de lo que llamarías una épica proletaria. Esa puede ser la obsesión en un texto, pero la obsesión que a mí me domina sistemáticamente es: vamos a encontrar formas diferentes de contar lo que parece que ya les contaron. Y el historiador tiene que tener la virtud de la originalidad. Perdóneme porque parece esto un consejo de Vogue y de revista femenina del corazón, pero es cierto. Remitámonos a lo que les contaba, no sé si los contó a ustedes en otra conferencia que estaba dando sobre la batalla de Puebla, en la que estoy trabajando ahora. ¿Les hablé sobre eso? Sí. La originalidad. O sea, ¿qué chingados hay de original en esta aportación? Y original no significa escandalosamente novedoso y a huevo metido, forzado en el texto, sino que qué elementos investigativos te están llevando a encontrar una versión sobre lo novedoso, lo diferente. Ahora anda la obsesión de qué chingados comían los franceses. Comían 360 gramos de carne diaria, frente al ejército de Zaragoza, que varios días previos a la batalla de Puebla no comió nada, ¿sí? A lo más pinole y maíz tostado mascado, ¿sí? Entonces, de repente tienes la épica ahí, chinga, ¿no? Tienes la confrontación de dos proyectos político-culturales, el imperio, las miserias tremendas, y tienes el pinche choque que se produce en esos dos cerros ramplones con Loreto y Guadalupe. Y ahí están chocando unos cabrones hambrientos y unos coleros que vienen comiendo 360 gramos de carne y bebiendo medio litro de vino, porque el vino mexicano no existe y entonces lo trajeron de Francia. Cuando lo cuentas así, lo menos que logras es caras de sorpresa. Porque a todos ustedes que han sido castigados por la historia oficial, les contaron de una manera pendeja, pinche y tonta la batalla del 5 de mayo. Y les aburrió, les valió madre, no les interesó, no los calentó y no se identificaron. Y me corto las dos manos y más cosas. Cabrones que me están grabando. Ahí salgo en YouTube. Si hiciera una antología de las salvajadas que yo digo en YouTube, estaría a punto de volverme el papá de Peña Nieto. Por cierto, ni un pinche voto al PRI, ni un voto al PAN, camaradas. Bien, habiendo llegado a esta sana conclusión, volvemos al tema. Me corto las manos. Me corto las manos. Si después de que lean el texto que estoy escribiendo, los que aquí presentes no se calientan y no adoran a Zaragoza y no les caen a toda madre los nativos de Tetela del Volcán y no devuelven la dimensión humana y identificatoria, y volvemos al punto de partida, que es de quién es la historia. Por lo tanto, contarla no es un problema de ay, mira qué bonito me quedó, ¿no? Contarla es un problema de cómo devuelvo a los autores de la historia que la vivieron y a los lectores de la historia que son sus herederos la sensación de identidad.